noches, estimados amigos, colegas, profesores, regionalistas y no regionalistas de Latinoamérica y del mundo. Es un honor para LARRA Bolivia ser anfitrión esta noche de otro capítulo de LARRA en Conexión. Ahora sí, ya son las 8:05. Como habíamos quedado, hemos dado los 5 minutos de tolerancia para poder esperar de que más gente ingrese. Estamos muy agradecidos como el Grupo LARRA Bolivia por todas las personas que están esta noche con nosotros. Es un placer poder dirigirme a ustedes. Soy el doctor Jorge Miguel Arratia Calderón, médico anestesiólogo, máster en anestesia y analgesia regional guiada por ecografía, miembro, socio y fundador del Grupo LARRA Bolivia, instructor nacional e internacional de LARRA Internacional. Es un placer el poder presentar al doctor Julio Ramos Canaza, médico anestesiólogo boliviano, diplomado en metodología de la investigación en anatomía ecográfica aplicada a la anestesia regional, coordinador actual de la Comisión de Anestesia Regional de la Sociedad Boliviana de Anestesiología, miembro titular activo de la Sociedad Boliviana de Anestesiología, miembro de la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Anestesia Regional, socio y fundador del Grupo LARRA Bolivia y actualmente miembro de la Secretaría Científica de LARRA Internacional. Él actualmente cumple sus funciones de médico anestesiólogo en la Caja Petrolera de Salud, es docente asistencial de pre y posgrado en la misma institución y es encargado del programa del programa de anestesia regional dentro del sistema de la residencia médica de la Caja Petrolera de Salud. Doctor Julio Ramos, tiene usted la palabra para iniciar la charla. Perdón, Bueno, antes de gracias. que inicie, doctor, disculpe que le corte. Durante la exposición, todas las personas que quieran realizar sus preguntas la pueden hacer al chat. Acabada la exposición, el doctor y mi persona vamos a tener el placer de absolver todas las dudas que hayan surgido de esta conferencia. Doctor Julio, por favor. Gracias, doctor Miguel Arratia. Es un placer estar con todos ustedes esta noche. En principio, agradecer al equipo de LARRA en Conexión, al plantel de LARRA Internacional por la oportunidad de presentarles este tema. Bueno, como les decía, bueno, el agradecimiento primero por la oportunidad de presentarles este tema esta noche. Eh, El tema que quiero compartir con ustedes y plantearles tal vez una reflexión y una discusión es el referido a la estandarización de la nomenclatura de los bloqueos del plano facial torácico. Tengo que empezar señalando que no tengo ningún conflicto de intereses y los objetivos que voy a seguir con esta charla son establecer ciertas definiciones, hablar un poco sobre antecedentes de los bloqueos faciales, el cómo ha habido una evolución de los bloqueos de tórax a través del tiempo, desde sus primeras descripciones, eh, ya entrando al proceso de la estandarización, voy a hablar un poco sobre la metodología Delphi y cómo esta metodología nos ayuda justamente a eso, a estandarizar la nomenclatura dentro de lo que es la anestesia regional. Y ya para concluir, vamos a hacer un recorrido sonoanatómico de los bloqueos faciales según la nueva nomenclatura recientemente publicada, para terminar con las conclusiones y preguntas que puedan surgir de la charla. En principio me gustaría que ustedes me acompañaran haciendo un ejercicio mental y se respondan a esta pregunta. ¿Cuál sería el plan anestésico y o analgésico para para estos dos escenarios quirúrgicos? Por el lado izquierdo ustedes están viendo una toracotomía, en el lado derecho ustedes están viendo una cirugía de corazón a través de una esternotomía. Esto, o sea, va a ser de mucha ayuda que ustedes puedan realizar ese ejercicio. En principio, hay que definir qué es estandarización, pero hay que ir un poco más allá. No tenemos que
o no podemos quedarnos con los conceptos que nos dan los diccionarios, que o muchas veces nosotros podemos entender como estándar algo referido o más relacionado a lo que son los procesos industriales o de fabricación de productos, donde se necesita un estándar de procedimiento. Puede ser relacionado a un tipo o a una norma, ¿no?, como concepto. Afortunadamente, la OMS ya ha establecido un concepto sobre lo que debemos entender de qué es la estandarización dentro de la medicina. Se refiere a la adopción de especificaciones técnicas, criterios, métodos, procedimientos o prácticas uniformes generalmente aceptados para la evaluación de un determinado elemento. Entendiendo eso, entonces, ¿cuál sería la función de la estandarización? La función más importante de la estandarización va a ser evitar la variación de procesos. Si esto lo traducimos a lo que es el mundo de la anestesia regional, pues muchas veces estamos frente a la lectura o asistimos a talleres donde se hablan sobre determinados bloqueos que aparentemente son nuevos, pero probablemente nosotros los conozcamos con otros nombres o con otros abordajes. Entonces, cuando no tenemos un estándar, justamente eso, el efecto va a ser que se puede generar o podemos terminar generando confusión. ¿Esto por qué? Porque existen bloqueos que tienen el mismo target u objetivo, pero pueden tener una diferente denominación y abordaje. Pero también existen bloqueos que tienen diferente objetivo o target, pero con casi la misma denominación y diferente abordaje. Entonces, es ahí donde la estandarización juega un papel muy importante. Nuevamente les muestro esta diapositiva y tratando de responder por ustedes, probablemente hasta hace algún tiempo la respuesta a estos dos escenarios clínicos sería, cogeríamos un procedimiento, una epidural torácica, considerada el gold estándar para lo que es el manejo analgésico de tórax, para todas las intervenciones en tórax, hasta hace un tiempo. Si hablamos por épocas, teníamos, por referencias anatómicas, podemos hacer aún los bloqueos paravertebrales y con un nivel menos complejo los bloqueos intercostales. Pero dentro de lo que es la epidural torácica hay que tocar un tema un poco delicado que tiene que ver con la curva de aprendizaje que es necesaria para que nosotros podamos estar catalogados como aptos para realizar esta técnica. No se olviden que están descritas en la literatura también complicaciones que pueden ser incluso mortales para el paciente, y eso es lo que tal vez la razón más importante de la que nos ha alejado de la práctica de esta técnica, que bien desarrollada pues trae mucho beneficio para el paciente porque podemos controlar el dolor postoperatorio de diferentes escenarios clínico-quirúrgicos. El número que se ha establecido para que un anestesiólogo en entrenamiento o por residencia que debería alcanzar de la epidural torácica está en un número de 50. Sé que los anestesiólogos que se dedican a la anestesia cardiotorácica o cardiovascular pueden llegar a este número durante su formación o post-residencia, pero los anestesiólogos generales, incluso los regionalistas y de otras especialidades, no llegamos a ese número para desarrollar esa técnica y considerarnos aptos. Entonces, escogemos técnicas que son menos invasivas y que tienen menos efectos secundarios para los pacientes, como los bloqueos paravertebrales, como les había mencionado. Y por última instancia, los bloqueos intercostales. Yo quiero hacer un paréntesis y hacer un ejemplo del cambio de la nomenclatura por introducción de nuevas tecnologías. Con el uso de ultrasonido hemos podido realizar nuevas técnicas y ver cómo funcionaban las técnicas más antiguas. Me voy a referir en este caso a un ejemplo simplemente al bloqueo interescalénico.
Ustedes pueden ver en la parte de arriba, las fotografías corresponden al artículo original descrito por Winnie en el año 1970, donde establecía una relación directa de los músculos escalenos, tanto anterior y medius, en relación con el plexo braquial. Y en la parte inferior es lo que vemos a través de la ecografía de este mismo bloqueo. Ambos escalenos, el anterior y medio, y entre ambos el surco interescalénico ocupado por unas imágenes hipoecoicas redondeadas que corresponden al plexo braquial. Evidentemente, este es el ideal de la imagen. No se presenta como la frecuencia que quisiéramos, pero es lo más usual. La nomenclatura ha cambiado desde la época de las referencias anatómicas y la neuroestimulación en este bloqueo. Si hacemos una línea de tiempo, en 1923, el doctor Etienne describe un abordaje homotrapezoidal para llegar al bloqueo, al plexo braquial a nivel interescalénico. Pero en 1970, Winnie causa más impacto con esa relación directa que tenían los músculos escalenos con el plexo braquial. Ah, posteriormente, salen publicados complicaciones que se dan con este abordaje, que no son frecuentes, pero sí están descritas y es de las que hemos aprendido usualmente cuando leemos de este bloqueo. ¿Qué ha pasado en años posteriores? En 1979 y en 1987, Von Vives y Dallens hacen la descripción del bloqueo parescalénico con diferencias en el ángulo de la entrada de la aguja y el abordaje. Pipa en 1990 describe el abordaje posterior y Meyer en 1997 describe el abordaje para la colocación de catéteres, que facilitaba la colocación de catéteres. Entonces, era una era de epónimos. Ustedes deben recordar que en la era de la neuroestimulación siempre se hablaba sobre epónimos. Describa el abordaje de Winnie, describa el abordaje de Dallens. Era la era de los epónimos. Pero en el 2001, Grossi, que es un anestesiólogo italiano, describe la línea anestésica y justamente con 4 referencias anatómicas simplifica todos estos epónimos y nos muestra cómo podemos hacer el abordaje de todo el plexo braquial, tanto a nivel interescalénico, supraclavicular o infraclavicular, con una simple línea. Entonces, nuestra terminología cambia en primera instancia. Y con la era de la introducción de la ultrasonografía, el bloqueo interescalénico cambia mucho más la nomenclatura. Ahora lo que nosotros hablamos es un abordaje en plano, fuera de plano, del traceback, del stop light sign, que es el signo del semáforo, eh, que ha sido evaluado también por el doctor Franco, porque antes no se sabía con certeza qué era lo que estábamos viendo y considerábamos como el stop light sign. Hablamos del bloqueo C5 o del bloqueo del tronco superior. Entonces, ustedes se dan cuenta, la nomenclatura cambia a través del tiempo, pero no manejamos a veces el mismo lenguaje. Lo mismo ha pasado, retomando el tema, con la evolución de los procedimientos quirúrgicos en tórax. Aquí les tengo 3 fotografías o 3 escenarios, por ejemplo, una cirugía de corazón a través de una mini esternotomía, una cirugía de tórax pulmonar a través de 2 puertos y a su vez en la parte inferior les presento una fotografía que corresponde a una cirugía de tórax uniportal. Entonces, aquí nuevamente les lanzo la pregunta. ¿El abordaje para analgésico o anestésico para estos 3 procedimientos sería una epidural torácica? Creo que no, me adelanto a la respuesta, pero creo que todos van a coincidir en que no se haría una epidural torácica en estos 3 escenarios. Entonces, el papel del ultrasonido nos ha llevado a desarrollar innumerables técnicas regionales en el tórax, porque ya podíamos visualizar las estructuras que leíamos en los libros de anatomía antiguos y las podíamos traducir en imágenes. Podíamos ver el recorrido de por dónde hacían su recorrido los nervios y la relación que guardaban con las estructuras tanto musculares o faciales e incluso vasculares a este nivel. Entonces, ese entusiasmo por el
por abordar justamente y tener opciones menos invasivas y que nos lleven a menos complicaciones para el paciente, es lo que ha detonado justamente la ultrasonografía. Con tanto entusiasmo que solamente para la pared torácica, no estoy hablando de los bloqueos paraespinales, se han descrito y publicado 18 técnicas. Estoy seguro que muchos de ustedes tal vez las han leído o practicado y probablemente otras es la primera vez que las están conociendo o escuchando sobre estos bloqueos. Si hacemos una lectura rápida, ustedes van a encontrar un poco de coincidencia en los nombres. Empezamos con el bloqueo del plano del serrato anterior, el bloqueo del plano del serrato anterior profundo, el bloqueo del plano del serrato anterior superficial, el bloqueo del plano transverso torácico, el bloqueo del plano intercostal paresternal superficial, el bloqueo del plano facial pecto intercostal, el bloqueo del plano interfacial subpectoral, los bloqueos PEX paresternales, el bloqueo del plano intercostal paresternal profundo, el bloqueo del plano intercostal paresternal profundo, el PEX 1, el PEX 2 son los bloqueos del plano interpectoral, el bloqueo del plano pectoral superficial, el bloqueo del plano pecto serrato y por último el bloqueo del plano profundo pectoral. Entonces, seguramente, como les digo, muchos nombres les suenan o similares o les hacen pensar en cómo podría ser este abordaje. Tal vez ya les están sonando campanas. Hay parecidos entre esta lista de 18 bloqueos descritos para las fascias del tórax. Tenemos que volver a la anatomía como base para establecer una nomenclatura, que es lo que se ha hecho con un estudio. Se han hecho consideraciones como identificar estructuras adyacentes que son relevantes. La posición de la punta de la aguja es la que determina también una parte muy importante de esta nomenclatura y, por supuesto, la sonoanatomía. En una vista esquemática, les voy a hacer un recuerdo de todo el trayecto del nervio espinal, desde la parte anterior, pasando por la parte lateral, hasta la región anterior y su relación con las estructuras musculares en todo ese trayecto. Ustedes pueden ver el origen del nervio espinal, que a su vez va a dar el ramo dorsal y el ramo ventral. El ramo dorsal con su ramo medial y lateral sigue el trayecto a través de la membrana intercostal interna y el músculo intercostal interno hasta casi al nivel de la línea axilar media, donde hace emergencia el ramo cutáneo lateral que va a perforar el músculo intercostal externo y va a estar en relación directa su rama anterior con el músculo serrato en la parte más superior del tórax y con el músculo oblicuo externo en la parte inferior, en las inserciones inferiores del tórax y el ramo posterior, para seguir su trayecto acompañado solamente por el músculo intercostal interno en la parte externa y por la parte interna cambia la membrana intercostal interna por el músculo transverso del tórax y va a llegar a una situación paresternal donde va a dar la emergencia al ramo cutáneo anterior con su ramo medial y su ramo lateral. Entonces, esta es una vista esquemática de lo que es la inervación de la pared torácica. La metodología que se ha usado justamente para realizar la estandarización de la nomenclatura, o sea, cómo ordenamos estos 18 bloqueos, es en principio, se ha usado la metodología Delphi, que consiste en definir un tema, eh, elaborar el cuestionario, definir un panel de expertos. Este panel de expertos se va a distribuir un cuestionario en donde, posterior a la respuesta, se va a analizar los resultados. Una vez pasados los resultados, se va a tener una segunda vuelta, o sea, una segunda encuesta y se va a analizar nuevamente los resultados para posteriormente ser analizados en un comité. Esto es lo que ha permitido justamente la estandarización.
El comité de expertos ha sido el encargado de justamente hacer esta publicación. Sé que estoy seguro que muchos de ustedes pueden reconocer a varios de los profesores o podrían haber compartido con ellos, ya sean cursos a distancia o de manera presencial. Entonces, el criterio que ellos han podido emitir es de lo más confiable. La metodología Delphi se divide en dos partes en este caso. Lo que han hecho primero es analizar el nombre del bloqueo propuesto de esos 18. O sea, de cada uno de ellos han analizado el nombre. Si solamente existía un nombre por la descripción de la aproximación del bloqueo y existía un 75% o igual al 75% de acuerdo, el bloqueo era aceptado. Si no llegaba a cubrir el 75% de acuerdo, se tomaban todas las recomendaciones y observaciones que se hayan podido realizar y se las pasaba para un análisis en el comité final. Por otro lado, si había similitud en dos nombres por aproximación del bloqueo y se escogía el que llegara a tener mayor o igual al 75% de acuerdo para ser aceptado. En el caso que dos bloqueos alcancen ese porcentaje, se hacían las observaciones pertinentes y se mandaba nuevamente para análisis. Y si no llegaban al 75%, de todas formas, se hacía el análisis para una posterior revisión. En la segunda vuelta se ha hecho un análisis a la descripción anatómica del bloqueo. Si se encontraba que solamente teníamos un bloqueo descrito con un nombre y alcanzaba nuevamente el 75% o más, era directamente aceptado. Si no llegaba a cubrir ese porcentaje de acuerdo, se analizaba la posición de la punta de la aguja, se analizaban las estructuras que rodeaban o estaban alrededor, y con todas las recomendaciones y observaciones se mandaba nuevamente para el comité final. Y por otro lado, si encontrábamos similitudes en dos bloqueos, eh, se descartaba por si uno de ellos alcanzaba el 75%, se lo aceptaba. Si dos de estos bloqueos, por las descripciones anatómicas, alcanzaban el 75%, se consideraba la posición de la punta de la aguja, las estructuras que rodeaban o estaban alrededor, y esas observaciones se las mandaba al último comité. Si no alcanzaban el 75% de acuerdo, de todas formas, igual se hacía un análisis de dónde estaba colocada la punta de la aguja en esos bloqueos, las estructuras que estaban descritas, y esas observaciones se mandaban al último comité. En la tercera vuelta se hacía una reunión, ya no una encuesta, eso para analizar bloqueo por bloqueo. Entonces, después de esta última vuelta, se tenía como un consenso fuerte, un porcentaje mayor o igual al 75%. Voy a incluir a los bloqueos paraespinales en este caso porque están inmiscuidos a lo que es la analgesia en tórax, como son el bloqueo paravertebral, el retrolaminar, el erector de la espina y el bloqueo intertransverso. Y los bloqueos de la pared torácica propiamente dicha están descritos el romboide intercostal, el bloqueo del plano serrato anterior, superficial y profundo, el bloqueo del plano parasternal intercostal, superficial y profundo, el bloqueo del plano interpectoral y por último el bloqueo del plano pectocerrato. Entonces, esta parte ahora es como he tratado de representar cómo quedarían entonces representados desde el punto de vista sonoanatómico estos bloqueos según esta nueva nomenclatura, considerando en este caso a los bloqueos paraespinales, ya los hemos identificado como el erector de la espina, el retrolaminar, el intertransverso y el paravertebral. Probablemente el erector, el retrolaminar y el paravertebral ya los han escuchado. El intertransverso es el que salió justamente de este consenso porque se modificaron o se encontraron coincidencias en 4 bloqueos.
que llegaban al mismo punto, llevaban casi el mismo nombre, entonces se modificó para que se denomine como el bloqueo del intertransverso. De manera esquemática les estoy poniendo cómo están descritos los targets en los diferentes bloqueos. En el vector de la espina estamos viendo que la aguja debe ir situada a nivel de la apófisis transversa. En el bloqueo intertransverso, la punta de la aguja debería localizarse por encima del ligamento costo transverso superior y localizarse justamente en la parte media de ambas apófisis transversas. Y el bloqueo paravertebral, esto en un corte sagital por debajo del ligamento costo transverso superior. Para el bloqueo retrolaminar, no ha cambiado la denominación, pero sí se debe aumentar el nivel en el que se está realizando. Vemos la apófisis espinosa, la apófisis transversa, y la punta de la aguja debe estar apoyada sobre la lana. Esto en una vista de un corte transversal. Les hago una vista de un corte transversal, en este caso del bloqueo paravertebral, y la vista esquemática, la apófisis transversa, el ligamento costo transverso y la pleura. Esto en un corte transversal y la punta de la aguja debe estar situada por debajo del ligamento costo transverso superior. En este es el bloqueo romboide intercostal. Está en diferente color porque este bloqueo no alcanzó en la última reunión el porcentaje eh, de más del 75%, pero está dentro del 50 al 74%, que lo hace entrar en el consenso, pero de manera débil. Esto por la terminología que se usaba en la descripción original, porque algunos no están de acuerdo en la modificación, pero otro porcentaje mayoritario sí. El bloqueo original, el del romboide intercostal, lleva el nombre de bloqueo del plano romboide intercostal subserrato. Por la terminología, simplemente podemos imaginarnos que se trata de un bloqueo de doble abordaje, aunque algunos solamente realizaban el bloqueo romboide intercostal, quedando el subserrato de lado. Entonces no era la técnica por el denominativo muy bien realizada. Entonces se decidió modificarlo y también modificar el abordaje a solamente una inyección. De ahí el nombre de romboide intercostal. Esta imagen que ustedes están viendo es un corte transversal. La sonda está colocada en el triángulo de auscultación que está formado por el trapecio, la escápula y el dorsal ancho, el borde superior del dorsal ancho. En este caso estamos viendo el trapecio, el romboides y los músculos intercostales y dónde debería ir situada la punta de la aguja. Y por el lado derecho de la imagen estamos viendo el borde medial de la escápula. Entonces de ahí el nuevo denominativo del bloqueo romboide intercostal, pero con esa observación de que no se alcanzó el porcentaje mayoritario. El bloqueo del plano del serrato, en este caso vamos a ver el bloqueo del plano serrato superficial. Estamos viendo un corte transversal donde apreciamos líneas hiperecóicas que corresponden a las costillas, el músculo serrato anterior eh, apoyado sobre ambas costillas y en relación directa con los músculos intercostales, y por debajo una línea hiperecoica móvil que representa la pleura. Esa es la técnica del bloqueo del serrato anterior superficial. Progresamos la aguja un poco más profundo a la parte profunda que está en relación con la cara interna del músculo serrato apoyado sobre la costilla o los músculos intercostales para formar lo que es el bloqueo serrato anterior o del plano de serrato anterior profundo. Esto también en un corte transversal. Esta imagen corresponde igual a un bloqueo que no alcanzó el cambio
de denominación, pero sí se recomienda que debería empezar a cambiarse la terminología. Este es el bloqueo PEX 1. Ahora, por la modificación de esta nomenclatura, debemos empezar a denominarlo el bloqueo del plano interpectoral. Ustedes están viendo acá al músculo pectoral mayor, la fascia interpectoral, una referencia vascular importante que es la arteria acromiotorácica, y el músculo pectoral menor por debajo. En esta otra vista están viendo ustedes el bloqueo que antes se llamaba PEX2 y ahora la denominación por recomendación de ese consenso debería ser el bloqueo pectocerrato. El bloqueo PEX2, al igual que el bloqueo romboide intercostal subcerrato, llevaba a una confusión y a un mal entendimiento, porque a veces se tenía entendido de que el bloqueo PEX2 era independiente, que no guardaba relación con el bloqueo PEX1, cuando en la técnica original descrita es el PEX2 es el bloqueo PEX1 más la inyección o la colocación de la punta en un plano entre el pectoral menor y el serrato anterior. Ese aprovechar de la aguja es lo que hace la diferencia de la denominación. No solamente deberíamos quedarnos en un plano como PEX1 y PEX2 de manera independiente. Ahora denominados como bloqueo interpectoral y el bloqueo cerrato. Esto representado en un corte transversal. Ya en la última parte tenemos los bloqueos más anteriores que están dirigidos a bloquear lo que es el ramo cutáneo anterior. En esta vista esquemática podemos ver justamente el músculo pectoral mayor en la parte superior, por debajo el músculo intercostal interno, a un lado del músculo transverso, y los vasos mamarios internos, y por debajo una línea hiperecoica móvil que corresponde a la pleura. Esto en un corte transversal. Entonces, y donde estamos viendo la punta de la aguja y la situación, es el denominado ahora el bloqueo del plano pecto intercostal superficial. Y el del plano profundo correspondería a la situación por debajo del músculo intercostal interno y el músculo transverso. La situación con este bloqueo es que podemos hacer un abordaje tanto en un corte transversal como en un corte sagital. Evidentemente, la precaución que se debe tener en este caso son la presencia de los vasos mamarios internos, ya que dificultaría la realización del abordaje profundo. En este caso, ustedes están viendo el bloqueo superficial, ¿no? Esta es una vista en un corte sagital. Entonces, con este recordatorio, digamos, o esta demostración que les he hecho de los nuevos bloqueos, eh, ¿qué nos espera más adelante? ¿Será necesario un nuevo proceso? Es una pregunta en la cual nosotros debemos reflexionar bastante, porque no es intención, digamos, del estudio que no se desarrollen bloqueos nuevos, porque estoy seguro que muchos de ustedes han realizado modificaciones a algunos bloqueos, cambiando el abordaje o cambiando la situación de la punta de la aguja, y no le han proporcionado un nuevo nombre, pero para ustedes se los realiza de manera distinta y probablemente funcione mejor. Lo que pasa es que después de este estudio, esta tabla está demostrando que seguimos produciendo bloqueos. Estos todavía no han sido considerados en este consenso porque tienen menos de un año de descripción y les falta tanto estudios cadavéricos, estudios descriptivos por radiodiagnóstico, estudios de casos y controles,
Eh, y por último, estudios o ensayos clínicos controlados, ¿no? Entonces, hay mucha tela de cortar para contribuir, ¿no? Entonces, no, como les digo, la intención del estudio no es menospreciar, si se quiere, la descripción de nuevos abordajes dentro de lo que es la anestesia regional, ¿no? Y ya para finalizar, como conclusiones, podríamos decir cuáles son los beneficios de todo este proceso de estandarización. Evidentemente, la enseñanza a residentes, porque al estandarizar no los confundimos con términos que ya están catalogados, o sea, no se van a usar para futuras investigaciones, no podemos tropezar o diciéndoles que hagan trabajos cuando ya la terminología ha cambiado. Para los anestesiólogos regionalistas es muy importante porque no los vamos a confundir más si hacemos uso de, por ejemplo, estos, o alguno de estos que había en esa lista de 18 en los talleres a los que puedan asistir y que pueda causar más confusión. Las investigaciones se van a hacer, o sea, se puede interactuar mucho mejor entre investigadores al hablar el mismo lenguaje. Y por último, obviamente, el beneficio va a ser para los pacientes, porque al final de cuentas ellos se van a beneficiar de la capacitación que han recibido los anestesiólogos o los residentes que van a terminar atendiéndolos tanto en la parte asistencial o privada de todas estas técnicas nuevas y que podemos decir que han sido refinadas para su uso en ellos, ¿no? Con la autorización de ellos. Pues nada, simplemente agradecer nuevamente al LAR Internacional y al equipo del LAR en Conexión por permitirme traerles este tema para su consideración y discusión. Si existiera alguna pregunta, Muchas gracias, doctor Julio Ramos. Excelente exposición. Un tema, creo que un poco álgido y que recién va a tomar más adeptos en el futuro. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Cuál es el alcance de esta estandarización que ahora se ha hecho sobre los bloqueos faciales? Y si esta estandarización también se la va a hacer en otro tipo de bloqueos. el artículo o sea, describe la estandarización para los bloqueos paraespinales, para los bloqueos de la pared torácica y para los bloqueos de la pared abdominal. Obviamente, ¿qué se recomienda? O sea, al final las conclusiones también indican que, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con esta última tabla que les mostré? Porque estos no han sido considerados en este análisis, porque ya han sido descritos después de la publicación de este artículo. Entonces, se está pensando en que debería hacerse esta reunión o este board cada 5 o 10 años para hacer un nuevo proceso de estandarización. Toqué el tema del bloqueo interescalínico porque está pendiente justamente el estandarizar la nomenclatura para miembro superior y para miembro inferior. Para miembro superior, simplemente por dar un ejemplo, la zona infraclavicular está dando mucho potencial, pero también se están describiendo ya bastantes abordajes. Algunos pueden ser coincidentes en el abordaje, obviamente todos tienen el mismo objetivo, pero la zonoanatomía puede cambiar. Lo mismo pasa en el miembro inferior, en la región del triángulo femoral. Mucho se habla del vértice femoral, y eso son cosas que a veces no quedan claras o no están respaldadas eh, ¿qué te digo? Por la cantidad necesaria de ensayos clínicos para establecer un estándar, ¿no? Entonces, son temas pendientes que sí se los van a llevar a cabo. em, pero sí, ¿qué faltaría? Em, un componente, por ejemplo, de este lado del continente, ¿no? Vemos que el consenso ha sido realizado por ASRA y ESA, que evidentemente son las dos escuelas más grandes, pero lo bueno es que de a poco vamos a poder ingresar en este tipo de estudios, ¿no? Ese es
Digamos que la noticia que se ha tenido en la última reunión del Comité Científico del ASA, que ya se va a ser parte de esta metodología Delphi que he descrito, ¿no? Por el momento no tenemos ninguna pregunta. Tenemos más de 30 participantes. Creo que el tema ha sido suficientemente claro porque no hay ninguna pregunta de los participantes en este ciclo de LARRA. ¿Alguna acotación final que quisiera hacer, doctor Ramos? Mm, pues nada más, o sea, simplemente animarlos, como les decía, estoy seguro que, bueno, varios de ustedes han debido realizar modificaciones, algunos de los abordajes, eh, que ya les digo, les sirve a ustedes mejor que la descripción que la técnica original, que puede tener un componente diferente, como les decía, tanto en la posición de la aguja o en relación a las estructuras adyacentes. Entonces sería importante compartir la experiencia que están desarrollando, ¿no? Y no quedarles. A veces, em, por no publicar y por no decir, "Oh, yo tenía una idea de un bloqueo X", y luego aparece publicado eh, en otro lado con otro nombre, ¿no? Entonces, la reflexión es esa, justamente. O sea, la ecografía justamente nos ha permitido desarrollar justamente todas estas técnicas, ¿no? Entonces, al hacer una revisión previa de esto, para esta charla justamente, yo me quedé sorprendido porque habían 18 técnicas, ¿no? De las cuales yo, por ejemplo, no había escuchado algunas, ni siquiera por referencia o algo, pero están, ¿no? Están publicadas en revistas indexadas. Entonces, justamente creo que es importante para evitar mm, esta posible confusión que se pueda dar, y más nosotros, que estamos en la parte de enseñanza y en impartir talleres, hablar el mismo lenguaje, ¿no? Creo que esa sería la reflexión final de esta charla. El doctor Jorge Bernal le manda muchos saludos y felicitaciones por la exposición. No tenemos más preguntas, no tenemos preguntas del auditorio. Entonces vamos a dar por concluida esta sesión. Quiero agradecer al doctor Julio Ramos por la excelente presentación que ha hecho a nombre del Grupo LARRA Bolivia. Agradecer a LARRA en Conexión y a LARRA Internacional por darnos la oportunidad de ser panelistas en esta ocasión para poder dar una parte de lo que hacemos y estamos queriendo hacer en Bolivia. Y invitamos a todas las personas para el próximo LARRA en Conexión. Estén atentos en las redes sociales para que sepan cuándo y qué tema se va a tratar. Muchas gracias a todos por su tiempo, que tengan buenas noches, hasta pronto. Buenas noches.